Colegas, nuevamente bienvenidos al curso de inventarios. Esta vez vamos a hablar de uno de los tópicos que me parecen más interesantes y que más deberíamos estar enterados cuando realizamos el inventario. Son los estimadores basados en modelos. Principalmente vamos a platicar de los estimadores de razón y de regresión. ¿Pero qué son los estimadores de razón y de regresión? Colegas, los estimadores de razón y de regresión dependen de un hecho importante. Nosotros tenemos una variable principal o nuestra variable de interés, pero generalmente asociada a esa variable existe otra variable que puede o no ser de interés para nosotros, ¿sí? Y que sin embargo tiene una característica. Es fácilmente medible y además está asociada con nuestra variable de interés. ¿Cuál es la implicación de esta? Esto implica, colegas, que para medir con detalle nuestra variable de interés, tenemos que medir la variable auxiliar, ¿verdad? Si ambas están correlacionadas, no tendríamos que preocuparnos mucho por la variable de interés en términos de medición, ¿verdad? En términos de una medición intensiva. Y lo que tendríamos que preocuparnos bastante es de nuestra variable auxiliar, ¿sí? Es decir, podemos describir nuestra variable de interés a partir de conocer y describir nuestra variable auxiliar, ¿sí? Y bueno, esto implica lo siguiente, ¿verdad? Que ambas son medibles en cada unidad muestral. Esto es necesario por la forma como está construido el estimador, ¿verdad? Es decir, tenemos que describir las condiciones de correlación de ambas variables, ¿sí? Esto ya lo platicamos, ¿sí? Ambas tienen que estar altamente relacionadas con la variable principal. ¿Implica más mediciones por unidad muestral? Fíjense que no necesariamente. En el caso del inventario forestal hay varias variables que nosotros medimos, ¿sí? El área basal es una de ellas, la más importante tal vez, la altura dominante o la altura total. Todas estas están correlacionadas con nuestra variable de interés, que es el volumen, y que es una variable mucho más difícil de medir, ¿sí? Ahora, todo esto implica la definición de la variable auxiliar. La variable auxiliar puede definirse de muchas formas. Yo he encontrado, por ejemplo, en las zonas donde hay remediciones, nuestra variable auxiliar puede incluso ser el inventario obtenido previamente. Eso lo vamos a ver luego cuando platiquemos un poco sobre el crecimiento forestal. ¿Cómo son los estimadores de razón? Colegas, los estimadores de razón parten del hecho de que existe una media poblacional de la variable de interés y una media poblacional de la variable auxiliar, ¿sí? Y que es posible generar lo siguiente, ¿verdad? Cuando nosotros dividimos la media poblacional de la variable de interés entre la media poblacional de la variable auxiliar, obtenemos una proporción o un ratio. De ahí viene el término razón, ¿verdad? O una razón, ¿sí? Y esta razón, colegas, es el centro de esto, ¿sí? Ahora, lo más importante entre estas variables siempre va a ser la correlación, ¿sí? Pero una característica fundamental que tiene esta razón, ¿verdad? Esta nueva variable que estamos viendo aquí, es que tiene unidades específicas. En el caso del inventario forestal, esto es bien importante. Vale la pena comentarlo. Por ejemplo, cuando nosotros dividimos el volumen entre el área basal, obtenemos una razón o una proporción cuyas unidades específicas son metros cúbicos por metro cuadrado. Muchas veces esta razón es mucho más explícita para describirnos la estructura de un bosque que otras variables del mismo, ¿verdad? Entonces, todas las razones tienen unidades específicas, ¿sí? Vale la pena explotar esta característica de las unidades específicas de las razones muestrales. Típicamente, ¿cómo es una gráfica entre una variable auxiliar y una variable principal cuando queremos usar estimadores de razón? Colegas, típicamente debía seguir un comportamiento similar a este. Vale la pena comentar que esta es una gráfica donde yo tengo el área basal graficada contra el volumen total en datos de bosques naturales. Y sin embargo, esta gráfica me representa casi de libro de texto
el comportamiento que tiene que tener la variable auxiliar. Nótese por favor que debe estar cerca del origen, ¿verdad? Debe pasar cerca del origen esta correlación y debe ser heterocedástica. A eso me refiero a que a medida que aumenta la variabilidad, el tamaño de la variable auxiliar, aumenta la variabilidad de la variable de interés. Esta es una característica deseable en este tipo de estimadores, ¿sí? Si estas características se dan, la variable auxiliar es apta para ser usada, ¿sí? En un muestreo, usando estimadores de razón, ¿sí? Ahora, colegas, sabiendo esto, tenemos que el estimador de razón es de este tipo. Tenemos una nueva variable, ¿verdad? Tenemos ahora la variable esta que vamos a llamar el estimador de razón. Quiero que vean que es bien simple calcularlo, ¿verdad? Nuestro estimador va a ser el promedio, ¿verdad? Nuestro promedio de nuestra variable de interés entre el promedio de nuestra variable auxiliar. La forma más simple de calcularlo es simplemente la suma de todas las unidades muestrales de la variable de interés entre la suma de todas las unidades muestrales de la variable auxiliar, ¿verdad? No tenemos por qué complicarnos tanto la existencia. Sin embargo, implica lo mismo, ¿verdad? Dividir la media o dividir los totales implica el estimador de la razón. Ahora, recuerden que nosotros hacemos para el inventario una estimación sobre la media, no sobre la razón. Bueno, para hacer nuestra estimación sobre la media, entonces, tenemos que el estimador de la media, a partir de un modelo, ¿sí?, que es la razón, se puede calcular de esta forma, ¿sí? He puesto la expresión de varias formas porque quiero que veamos algo. Al final ustedes pueden ver cómo la media se multiplica por una proporción de mi variable auxiliar de mi media poblacional conocida sin error entre la media muestral. Esto es bien importante, colegas, porque el estimador implica que se pueden hacer ajustes sobre el muestreo, ¿sí? Ajustes sobre el muestreo. ¿Qué sucede cuando la media de mi variable auxiliar es mayor que la media de mi población de la variable auxiliar? ¿Sí? Lo que sucede, colegas, es que se ajusta el promedio hacia abajo, ¿verdad? Porque la proporción de mu de x sobre x barra, ¿verdad?, va a ser menor que 1. Lo otro también es posible, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando la x barra, es menor que la mu de x? En ese caso me va a hacer un ajuste positivo, es decir, me va a compensar por defecto. En el otro caso me compensaba por exceso, ¿verdad? Colegas, parece mentira, pero esto es bien importante, ¿verdad? Generalmente mi variable auxiliar yo la mido en una forma muy amplia sobre mi terreno, ¿verdad? Entonces, esto me va a ayudar a compensar por defectos como el hecho de que muchas veces la gente inventaría, ¿verdad?, los puntos de mayor densidad. Entonces, esto me va a ayudar para corregir por eso. Esto implica necesariamente que mu de x es conocida sin error de muestreo. Colegas, muchas veces esto es posible y muchas veces tenemos que asumir sobre esta condición, ¿verdad? Muchas veces no es posible, ¿sí? Muchas veces no es posible esto. Y sin embargo, no quiere decir que no podamos usar estos estimadores. Se tienen que usar, pero de manera juiciosa. ¿Cómo calculamos mu de x? Bueno, vamos a verlo en algunos ejercicios, cómo nos las ingeniamos en muchos de estos casos para aproximar mu de x. En algunos casos es posible. Por ejemplo, en plantaciones forestales comerciales, ¿quién puede negar que la edad y el volumen están correlacionados, verdad? En ese caso, la variable auxiliar, siendo la edad, es verdaderamente conocida sin error. Colegas, en muchos casos mu de x es conocida sin error. Otro caso que puedo pensar es, por ejemplo, en los sensores remotos, donde se miden variables espectrales. Muchas veces mu de x es conocida sin error, por una razón bien sencilla. Es posible medir en una imagen todos los píxeles, ¿verdad? Entonces eso hace que podamos conocer mu de x sin error de muestreo, me refiero. Ahora, colegas, la forma para evaluar la variabilidad de estos estimadores, ¿sí? Tenemos entonces la varianza de la razón. Quiero que vean que aquí es básicamente las mismas fórmulas que hemos utilizado, ¿verdad?
En este caso aquí estamos utilizando esta fórmula para calcular la variabilidad sobre nuestro nuevo estimador, que es la razón. Y tenemos una nueva definición, la SU. SU va a ser mi varianza muestral a partir de mi estimador de razón, la cual voy a calcular de esta forma. Colegas, de manera práctica, generalmente me gusta usar el término a la extrema derecha, ¿sí? Porque este término a la extrema derecha es mucho más... Este término a la extrema derecha es mucho más fácil luego de meter en las computadoras, ¿sí? Nuestras computadoras ya ofrecen muchísimas ventajas que vale la pena explotar, ¿sí? Entonces yo por eso pongo las dos formas, ¿sí? Sin embargo, podemos usar la forma que está más a la izquierda o esta forma que es la forma de la definición para hacer nuestros cálculos, ¿sí? Quiero que notemos una diferencia fundamental, ¿verdad? Mientras que en la varianza muestral sobre la media estimamos sobre un punto central, aquí vamos a estar estimando la variabilidad sobre un punto móvil. Eso va a hacer evidentemente que nuestra varianza, por definición, tienda a ser menor, siempre y cuando la variable X y la variable Y estén altamente correlacionadas, ¿sí? Finalmente, para calificar la varianza de la media, quiero que vean, estamos usando la misma fórmula. Lo único que cambia realmente es la definición de la varianza muestral. Ahora, ¿cómo usamos esto en un inventario forestal? Colegas, aquí tengo un ejemplo bastante interesante. En sitios de 500 metros cuadrados tenemos el volumen total, metros cúbicos por sitio, comparada con el área basal en metros cuadrados por sitio. Quiero que vean que ambas variables están fuertemente correlacionadas. Razonablemente esta correlación pasa cerca del origen, ¿sí? Podemos también a estos estimadores construirles sus intervalos de confianza exactamente igual como se los construimos a los estimadores de muestreo estratificado o de muestreo simple al azar, ¿verdad? En base a su estimación de su varianza sobre la media. Ahora, en este tipo de inventarios hay un supuesto del cual no hemos hablado. Ese supuesto es el tipo de diseño. El diseño que asumen ahorita al menos estos estimadores es que estamos muestreando que la distribución de la muestra, se tomó de manera al azar, ¿verdad? Estos estimadores van a ser estimadores de razón, asumiendo que se tienen muestreo simple al azar, ¿sí? Pero eso no impide que nosotros podamos hacer cosas como esta, calcular el tamaño de muestra, ¿sí? Estoy aquí simplemente simplificando los pasos para el cálculo del tamaño de muestra, pero me gustaría que ustedes verificaran que el tamaño de muestra para este tipo de muestreo es este. Y, colegas, es la misma fórmula que hemos visto, excepto con pequeñas modificaciones que aquí aparecen, ¿verdad? Aquí aparecen mu de x, es decir, el tamaño de la variable auxiliar. Quiero que vean que si mi variable auxiliar es grande, va a afectar fuertemente, ¿verdad?, el tamaño de muestra. Y si la correlación entre ambas variables es fuerte, el tamaño de muestra se va a ver también afectado. Vamos a hacer también ejercicios sobre esto, porque me interesaría que veamos cómo es que en este caso el tamaño de muestra nos arroja resultados informativos bien importantes, sí, pero que tenemos que ver con mucho cuidado. Ahora, una ventaja que tiene este muestreo, va a ser más preciso, ¿verdad? La pregunta es por qué no nos han enseñado en la escuela y por qué casi nadie sabe manejarlo, ¿sí? Colegas, básicamente porque hay un prurito con estos datos, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja que este estimador tiene respecto al muestreo simple al azar? ¿Sí? Que por definición es un estimador sesgado. Quiere decir que la esperanza matemática de dar con la media, ¿sí?, puede ser insesgada en varias condiciones, pero que cuando yo tengo un tamaño de muestra pequeño, ¿verdad?, este estimador va a tender a ser sesgado, a diferencia del muestreo simple al azar, ¿sí? Ahora, hay una cosa interesante. Este muestreo va a ser preciso y va a tender a ser insesgado, dada una serie de condiciones. Entonces, no hay que despreciarlo porque es un estimador muy preciso, porque tiene una varianza pequeña, ¿verdad?
Aquí hablo de esto, ¿verdad? El sesgo es despreciable siempre y cuando se tenga un tamaño de muestra suficientemente adecuado. ¿Cuánto es suficientemente adecuado? Más o menos 30. En muchos casos, colegas, es posible calcular este sesgo. ¿Sí? Aquí pongo una muestra de cómo es que este sesgo es calculable. Pero vale la pena, antes de pasar a otras cosas, entender esta fórmula, ¿sí? Quiero que vean algo bien interesante, ¿verdad? El sesgo depende mucho de la intensidad del muestreo, ¿sí? Va a afectarse fuertemente con la intensidad del muestreo. Pero de entrada el sesgo es inversamente proporcional al tamaño de muestra que hayamos escogido y a la escala de nuestra variable auxiliar. Si nuestra variable auxiliar tiene una escala grande comparada con nuestro variable de interés, el sesgo va a ser pequeño. También el sesgo va a ser pequeño cuando la correlación sea grande. Entonces, tanto el tamaño de muestra, la escala de mi variable auxiliar, como la correlación, ¿sí?, van a jugar un factor fuerte en la estimación del sesgo, ¿sí? Colegas, ahora vamos a pasar a nuestro siguiente estimador, que es mucho más evidente de los que se usa para el área de cuando tenemos estimadores basados en modelos, ¿sí? Que es nuestro estimadores de regresión. ¿Qué diferencia tienen estos estimadores? Bueno, de entrada vale la pena también comentar esto. Es también un estimador sesgado, pero es también un estimador que tiene una varianza pequeña. Y dependiendo de la circunstancia, es preferible usar el estimador de regresión que el estimador de razón. Aunque en varios de los casos que vamos a ver, vamos a poder utilizar ambos estimadores. ¿Cuándo lo uso? Colegas, el caso del estimador de razón siempre implica que la relación con la variable de interés pase por el origen y sea ascendente, ya sea que la variable auxiliar tenga una escala positiva o que la variable auxiliar tenga una escala negativa. Llega a suceder, ¿verdad? La variable auxiliar tiene escala negativa, como presión o alguna variable de ese tipo, ¿verdad? Temperatura, por ejemplo. Entonces, no hay ningún impedimento que la variable auxiliar sea positiva o negativa, siempre y cuando la correlación con la variable de interés pase por el origen. Y sin embargo, a veces esto no sucede. Existe una alta correlación, pero esta relación no pasa por el origen, pero es lineal, ¿sí? En este caso yo voy a usar este estimador, ¿verdad? Este estimador, al igual que en el otro caso, es un estimador que compensa por exceso y por defecto en función, ¿sí?, de la pendiente que tenga la variable auxiliar respecto a la variable principal. Esa va a estar definida por el parámetro B-GOR. B-GOR se calcula de esta forma. Tengo que poner las definiciones aquí, colegas. Sin embargo, vale la pena comentar que lo que vamos a utilizar cuando estemos viendo las presentaciones de Excel, ¿sí?, son las fórmulas que trae Excel. Y sin embargo, sí me gustaría que, como mera curiosidad, ¿verdad?, ustedes pudieran comprobar que esta ecuación les da exactamente lo mismo que las funciones de Excel cuando estemos haciendo el ejercicio. Colegas, esta es un patrón clásico, ¿verdad?, de una variable auxiliar que no pasa por el origen, ¿sí?, que no pasa por el origen, ¿sí? Quiero que vean que tiene valores negativos también de la variable X, ¿verdad? Esta variable es muy buena candidata para usar un estimador de regresión, ¿sí? Además, quiero que vean que en este caso ayuda mucho que la homocedasticidad, es decir, que la varianza de la variable sea relativamente constante, ¿sí? Esto va a ayudar también al estimador. Ahora, colegas, para evaluar la variabilidad de nuestros estimadores necesitamos la varianza de la regresión, ¿sí? En este caso, quiero que vean que la fórmula sigue siendo, pues básicamente la misma, ¿verdad?, excepto que hemos cambiado un poco la notación, ¿sí? Sin embargo, la pregunta es ¿cuánto vale esta varianza muestral? Colegas, esta varianza muestral es esta definición, es decir, es básicamente las sumas de cuadrados corregidos por la media de y menos la suma de cuadrados de la variable auxiliar corregida por la
pendiente. Y como en este caso tenemos dos parámetros que se estiman, uno es la media y el otro es la pendiente, tenemos que restarle 2 grados de libertad, ¿sí? Por eso aquí la definición es n menos 2. Colegas, los intervalos de confianza se calculan exactamente igual que de la otra forma, ¿verdad? Simplemente estamos sustituyendo las definiciones de las medias en cada caso, ¿sí? Y para obtener el tamaño de muestra, básicamente recurrimos a esta definición. Me gustaría que después la utilizaran ustedes para hacer el cálculo del tamaño de muestra y se den cuenta que lo único que sucede es que cambio la definición de la varianza muestral por esta nueva definición de la varianza muestral, pero que es así de sencillo obtener el tamaño de muestra para este estimador. Y ahora, colegas, también se puede calcular el sesgo para estos estimadores, ¿sí? En este caso el sesgo se calcula de esta manera, es un poco más complicado, ¿verdad? Sin embargo, quiero que vean que también el sesgo está fuertemente afectado por el tamaño de muestra, ¿sí? Y la varianza de mi variable auxiliar, ¿verdad? Mientras esto es más grande, mi sesgo va a ser más pequeño, ¿sí? Es un ejercicio interesante poder hacer este cálculo después, ¿verdad? Porque implica que nosotros necesitamos necesariamente una estimación de la media poblacional de nuestra variable de interés. Luego lo veremos en algún ejercicio. Colegas, estos son los dos estimadores que dan pie a una de las partes más interesantes de este curso. Es decir, no necesitamos tener todos los datos de una superficie, ¿sí? Si podemos medir las variables auxiliar, ¿verdad? Si la variable auxiliar está tan fuertemente correlacionada con esta variable principal y es más fácil de medir, podemos enfocarnos a medir esa variable, podemos usar esa variable como auxiliar.